tal amigos? Un gusto saludarlos de nuevo. Para el día de hoy, nuestra clase número 13, vamos a tratar de atender una solicitud muy especial de algunos amigos y personas que están en el canal, y es que hiciésemos una pequeña clase muy breve acerca de estadística, porque hay varias de las situaciones, problemas o los problemas que presentan en las pruebas para el concurso donde se requiere cosas muy básicas, como por ejemplo eh, reconocer un tipo de gráfica en especial. En algunos casos le preguntan cuál de las siguientes es una gráfica de tendencia, y si uno no sabe qué es una gráfica de tendencia, pues por sencillo que sea, pues se le puede complicar la situación. En otros casos, en otras preguntas, le pueden pedir a uno, o han pedido en algunas pruebas del concurso, que determine cuál de las gráficas estadísticas emplearía para un tipo de población en particular. Por ejemplo, si yo le voy a explicar los resultados de una investigación estadística a personas que no saben nada de estadística, ¿cuál sería pues el gráfico pues, que recomendarían? Entonces, simplemente a ese nivel de preguntas se hacen pues en estos pruebas de aptitud numérica, y si uno no tiene conciencia de eso, pues básicamente, pues por sencilla que sea la pregunta, puede uno cometer errores. Entonces vamos a hacer un primer video donde vamos a hacer una recopilación de conceptos básicos de estadística descriptiva, muy básicas, y un segundo video que va a tener que ver con algunos conceptos básicos también de probabilidad y conceptos de conteo, ¿listo? Que son bien importantes y que les van a permitir a ustedes estos conceptos poder enfrentarse a algunas situaciones, problemas de manera muy eficiente, ¿listo? Entonces empezamos. Lo primero que uno debe tener claro siempre que va a hacer una investigación es tener el tema sobre aquello que quiero indagar, sobre aquello que quiero investigar. Una vez que uno tiene claro cuál es el tema de la investigación, pues debe definir cuál es la población, es decir, aquellos objetos, animales, personas sobre las cuales quiero hacer la indagación. Una vez que uno tenga claro cuál es la población y su tamaño, puede decidir si puede hacer un censo, es decir, si es posible indagar a cada uno de los miembros de esa población. Cuando uno puede indagar a cada miembro de la población, se dice que está haciendo un censo, que es lo que normalmente hace el DANE, pero que seguramente nunca lo ha hecho al 100%, porque encuestar a una población tan grande como la colombiana, por ejemplo, pues resulta bastante difícil y seguramente se van a escapar. Entonces, censo, se habla de censo cuando es posible indagar o investigar a cada uno de los miembros de una población, pero eso realmente es bastante difícil cuando son poblaciones que están distantes o son muy numerosas. En ese caso, lo que se recomienda desde la estadística es sacar una muestra de la población, y se espera que si la muestra es lo suficientemente representativa de la población, lo que le ocurra a la muestra es lo que ocurre para la población. Es decir, que aquí es muy clave determinar esa muestra. Entonces, para sacar una muestra hay varios tipos o formas para sacar una muestra representativa de una población. Una de ellas es un muestreo aleatorio. Lo aleatorio hace referencia al azar, es decir, si tengo en un salón de clase 45 estudiantes, 40 estudiantes, y requiero de ahí 5 estudiantes de muestra para un evento, pues lo más eficiente sería hacer un sorteo y que al azar salgan 5 estudiantes de ahí, no necesariamente ni los más pilos ni los que tengan mayor dificultad, sino que sea al azar, de tal manera que esa muestra sea representativa. En otros casos hay muestreos estratificados, porque yo quiero conocer algo en particular de la población de una ciudad, pero sabemos que en las ciudades hay distintos estratos. Lo ideal sería entonces tener representantes de cada uno de estos estratos, e igual ocurre cuando hablamos ya de conjuntos un poco más grandes. Cuando hablamos de recoger información acerca de la población colombiana, pues vemos que hay distintos departamentos con personas con distintas identidad cultural y lo demás, y entonces había que tomar miembros de cada uno de estos departamentos utilizando el método de muestreo, y luego pues hacer un nuevo conjunto con miembros de todos esos departamentos. ¿Listo? Entonces es fundamental reconocer que es muy importante tomar la muestra de manera
con un sistema que me permita garantizar que esa muestra realmente represente a la población. En este caso en particular, o en este momento en particular con el tema de la educación, que se hacen muchas investigaciones en las escuelas, pues resulta muy complicado indagar a estudiantes que no se conectan virtualmente. Entonces, casi que por conveniencia, las investigaciones que están haciendo ahorita, y es un tema de conveniencia, pues se está notando como muestra a los chicos que se logran conectar. Habría que ver entonces ahí si hay un sesgo en el tipo de información que se obtenga de esa muestra que está ahí listo, pero básicamente son como los tres métodos. Una vez que uno tiene definido la población, la muestra, pues decide con qué instrumento va a recolectar los datos. Normalmente el método más usado son las encuestas, y ya una vez uno tenga el cuestionario o la encuesta lista, pues ya hay varias formas de aplicar esa encuesta. A veces se hace por medios virtuales, a través de llamadas telefónicas, a través de entrevistas personales, puerta a puerta. Y una vez que uno ha definido eso, pues determina ahí si los datos que está recolectando son cuantitativos, que hacen referencia a cantidad, es decir, podría ser la altura de las personas, la masa o el peso, o puede hacer referencia a datos cualitativos como el color de los ojos, algunas cualidades como si son esto, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy claramente entre lo que son datos cuantitativos que hacen referencia a cantidad, o los datos cualitativos que hacen más referencia a cualidades que describen pues, el objeto que se está indagando. Una vez que se tenga claro esto, pues con estos datos que ha recolectado debe hacer unas tablas que se llaman en estadística tablas de frecuencia, que es lo que vamos a ver a continuación. Y posteriormente, una vez que tengo las tablas de frecuencia, pues puedo representar estos datos que están en las tablas en gráficos, y veremos entonces ahorita qué tipos de gráficos se utilizan en estadística y que ustedes deciden. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama una tabla de frecuencias, porque como verán, algunas columnas, pues todas tienen como encabezado el título frecuencia absoluta, absoluta acumulada relativa y frecuencia relativa acumulada. En ese caso, digamos que en la primera columna siempre está la respuesta a las preguntas que se le hacen a las personas. Supongamos que en ese caso yo le pregunté a las personas que encuesté el número de hermanos que tenían. Entonces en ese primer tabla siempre aparecen las respuestas que las personas que se han indagado dan. Entonces en este caso estoy diciendo que alguien dijo que tenía un hermano, otros dijeron que tenían dos hermanos, otros que tenían tres hermanos y otros que tenían cuatro hermanos. Es posible que haya otras posibles respuestas, pero esas fueron las respuestas que obtuvimos de las personas que se indagaron. La segunda columna se llama frecuencia absoluta, y es muy importante porque la frecuencia absoluta, el número que aparece aquí, me indica cuántas veces se repitió cada respuesta. En este caso lo que estoy diciendo es que 6 personas respondieron que tenían un hermano. Ese número indica que 5 personas contestaron que tenían 2 hermanos, 4 personas contestaron que tenían 3 hermanos y 5 personas contestaron que tenían 4 hermanos. Cuando uno suma esa columna de frecuencia absoluta, puede determinar cuál es el número total de personas encuestadas. En este caso lo que estoy diciendo es que si usted suma estos valores de acá, 6 y 5, 11, 4, 15 y 5, 20, se encuestaron 20 personas. La frecuencia absoluta acumulada, pues como lo que dice es acumular los valores de la frecuencia absoluta, y simplemente encima del 6 aquí no hay nada, entonces hasta ahí solamente llevo 6, pero luego si acumulo esos dos, 6 más 5, pues daría 11, hasta aquí llevo 11 personas encuestadas. Luego si sumo estos 3, 6, 5 y 4, 15, van 15 personas encuestadas, y hasta aquí 20, ya tengo las 20 respuestas de las personas que he encuestado. ¿Listo? ¿Qué hacer con esto? Pues lo veremos más adelante. Creo que por lo pronto en estadística descriptiva nos quedaremos con esta parte. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite cada respuesta, es la suma del total. Luego veamos esa columna que es muy importante, llamada la frecuencia relativa. La frecuencia relativa realmente indica qué porcentaje representa cada frecuencia absoluta del total de respuesta. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿cómo se calcula este 0,30? Pues se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de encuestados. En este caso sería 6 dividido entre 20, hacen esa división, y esa división les va a dar exactamente 0,30. ¿Listo? Quiere decir que la frecuencia absoluta relativa de este es 6, sería 0,30, pero usualmente en vez de utilizar la representación decimal, utilizamos aquí en esa frecuencia relativa la representación de porcentajes, es decir que 0,30 es lo mismo que 30%. ¿Listo? Ahora, si quiero saber qué porcentaje
representa este 5 del total de respuestas, que simplemente dividió 5 entre 20, y si digo de 5 entre 20 me dio 0,25, pero yo preferiría que utilizáramos la representación de porcentaje de esta expresión decimal, sería el 25%. Yo podría decir que el 30% de los encuestados tienen un hermano, el 25% de los encuestados tienen dos hermanos, aquí el 20% de los encuestados tienen tres hermanos, y el 25% de los encuestados tienen cuatro hermanos. Y esa suma da 1, pero si sumáramos eso en términos de porcentaje, esa columna tiene que dar 100%, ¿listo? Esa es la idea. Entonces, a esta columna, perdón, a esta tabla se le llama tablas de frecuencia, y la frecuencia relativa, es decir, esos porcentajes acumulados, pues como su nombre lo indica, es ir sumando los porcentajes a medida que va avanzando en la tabla. Sería el 25%. Entonces si lo hacemos aquí, simplemente sería, hasta aquí llevo 30%, si sumo estos dos serían 55%, si sumo estos tres serían 75%, y si sumo 75 más 25 pues daría 100%, ¿listo? Entonces básicamente así se dirige esta tabla, pero lo importante es que esto representa cuántas veces se repite una respuesta, y ese es el porcentaje que cada una de las frecuencias absolutas representa el total. Ahora, una vez que tengo estas tablas de frecuencia, necesito ubicarlas en unas tablas. Entonces, en una gráfica, la gráfica más usada es esta, llama gráfica de barras. Verán que esas en la parte inferior aparecen las respuestas que obtuvimos de las personas, y la altura de la barra está representada por la frecuencia absoluta. En este caso, la altura puede ser 6, 5, 4, es la altura de cada una de las barras, ¿listo? Así se le llama gráfico de barras, y van a ver que están separadas. Lo importante es que la separación sea exactamente igual entre una y otra barra, y no están unidas porque no hay relación entre una barra y la otra necesariamente, ¿listo? Otro gráfico muy utilizado es este gráfico, se llama gráfico circular, gráfico de pastel o la torta, como quieran decir varias personas. En ese caso, pues se utilizan convenciones de colores. En este caso estoy hablando de turistas que llegaron a algunas poblaciones de España. Entonces van a ver que aquí normalmente se utilizan los datos que aparecen en la frecuencia, o los porcentajes de las frecuencias relativas. Entonces aparece de esta manera. Importante la gráfica circular es que, esta pregunta la han hecho en algunas pruebas, y es que la gráfica circular se recomienda para presentarle resultados a personas que no saben absolutamente nada de estadística. Eso me parece que es un dato importante. Los histogramas básicamente se utilizan cuando cuando se hacen intervalos. Por ejemplo, si quiero saber cuánto tiempo duran las personas en una llamada, entonces hay gente que dura entre 0 y 10 segundos, otros duran entre 10 y 20, otros duran entre 20 y 30, otros 20 entre 30 y 40, y así sucesivamente. Digo, dos demoraron entre el 0 y 10, la altura aquí es 6, o sea que 6 duraron entre 10 y 20, y van a ver que siempre hay la frontera de una barra es el inicio de la siguiente. Entonces cuando están las barras unidas se llama un histograma. Posteriormente van a ver ustedes estas líneas de tendencia, que básicamente son unos puntos unidos, pero podrían salir de ubicar el punto central de cada barra en la parte superior y luego unirlo. ¿Cuándo se utiliza eso? Pues cuando quiero ver el comportamiento de un fenómeno. En este caso puede ser la pandemia, entonces el número de muertes por día o por semana, y si la bacteria está cediendo o no, el contagio está cediendo o no. Se llama línea de tendencia, también se conoce como polígono de frecuencia. Otro tipo de gráfico muy usado son estos gráficos de dispersión. Cuando tengo muchísimos resultados, tomé el peso de 1000 personas, la masa de ellos, y empecé la primera persona tiene este peso, y así sucesivamente. Entonces puedo, para no tener 1000 barras, podría poner todos los punticos, y se llama un gráfico de dispersión. Normalmente en los gráficos de dispersión se hace una línea en el centro que me va a dar un poco la tendencia de lo que está ocurriendo con esos resultados. Este es otro gráfico de dispersión. Van a ver que son muchos datos, y aquí uno podría decir que lo que ocurre en general es lo que pasa aquí en esta parte central. Por ejemplo, le hice la prueba a varios estudiantes en un examen, y estos fueron los resultados que obtuvieron. Entonces estuvieron entre 3 y 2,5. Entonces la nota promedio de la evaluación del curso fue de 3, esta línea azul, y aunque hubo un punto extraño por acá, se sacó mucho más liso.
Otro gráfico muy utilizado en estadística es estos llamados pictogramas. En vez de utilizar barras o otro tipo de elementos, se utilizan dibujos. En este caso estoy hablando del tamaño de la población y han utilizado cómo ha venido creciendo la población de una manera, haciendo una similitud con el crecimiento de las personas. Entonces utilizan ese tipo de dibujos. He visto varios informes o periódicos donde utilizan informes económicos donde hablan de la exportación de granos de café, y lo que aparecen aquí son bulticos de café arrumados. Entonces la altura de los bulticos de café indica el nivel de exportación, y entonces van a ver ustedes que es posible ver gráficas donde utilizan, en vez de barras u otros elementos, dibujos como tal, se llaman pictogramas. Otro tipo de gráficos bastante empleados son eso que llaman aquí, se llaman cartografías. En este caso es un mapa, básicamente. Hablan de las muertes por obesidad en 4 países, están aquí muy cercanos a sus países. Lo que dicen aquí, por ejemplo, que en el país 1 murieron 7.200 personas del total de muertos en un año determinado. 7.200 murieron por obesidad, y eso representa el 8% de las muertes, o sea que el 8% murieron por obesidad. En otro país, en el país 2, del total de muertos, 30.000 murieron por obesidad, y eso representa el 6% de la total de muertos en un año en ese determinado país. En ese caso, en el país 3, murieron por obesidad 28.000 personas en un año, y eso representa el 7% de los muertos, de la totalidad de muertos. Y en el país 4 murieron 33.000 personas por obesidad durante un año determinado, y eso representa el 6% de la totalidad de muertos. Es decir que en esos cartogramas se pueden también representar información. Y hay otro diagrama que es el diagrama de árbol, que la gente pues, piensa que este se utiliza solamente para español, o se utiliza para árboles genealógicos, de sociales, en ese tipo de asignaturas, pero también se utiliza con alguna frecuencia, de pronto no con una frecuencia que las gráficas de barras o las circulares, pero se utilizan para dar a conocer alguna información que es muy difícil de presentar en otro tipo de gráficas. Entonces, un ejemplo de diagrama de árbol, van a ver, este que está aquí es un ejemplo. Dice: la empresa estadística de Colombia realiza una encuesta a 100 hombres y 100 mujeres. En este caso, si utilizo 100 hombres y 100 mujeres, van a ver que está aquí 100 hombres y 100 mujeres. A la primera pregunta responden afirmativamente el 40% de las mujeres. El 40% de mujeres, que es 100, sería 40. Eso respondió afirmativamente el 40% de las mujeres. Y el 60% de los hombres respondieron afirmativamente. Entonces, si tengo 100 hombres, estoy viendo que el 60%, o sea, 60 respondieron afirmativamente. Entonces, uno puede deducir fácilmente que si 60 respondieron sí, es porque el resto, ya en este caso 40 hombres respondieron que no, y en ese caso, pues 40 mujeres dijeron que sí, quiere decir que 60 dijeron que no. Listo. Ahora dice, a este grupo, o sea, a los que respondieron afirmativamente, se les hace una segunda pregunta. Entonces, mire que solamente me interesan los que respondieron sí, a la cual respondieron afirmativamente el 90% de las mujeres y el 40% de los hombres. Es decir que el 90% de las mujeres, de estos 40 que están aquí, respondieron sí a la segunda pregunta. El 90% de 40 es 36, ahí está. Quiere decir que contestaron 4 que no. Y dice aquí que el 40% de los hombres contestaron, o sea, los que respondieron a esta pregunta fueron 60 nomás hombres, y de ese 60% el 40% respondió sí, o sea, el 40% de 60 es 24, aquí está. Quiere decir que a esa segunda pregunta contestaron no 36 personas. ¿Listo? Entonces, ese es un gráfico que se utiliza para poder pues, dar a conocer esta información de una manera más sencilla. Hacerlo en estos otros gráficos va a ser muy complicado. Entonces, con la información suministrada por la empresa de Colombia, ¿cómo se representarían los datos gráficamente? Pues ya saben ustedes que la forma más sencilla para representar esos datos están ahí, sería utilizando un diagrama de árbol. ¿Listo? Espero que esta información les sea muy útil, de mucha bendición. Espero que nos acompañen en el siguiente video, donde hablaremos un poco de probabilidad y cómo que son combinatorias, que son permutaciones, y cómo poder hacer algunos cálculos de conteo de manera sencilla. ¿Listo? Nos vemos entonces en el próximo video, y hasta pronto.